Muy buenas tardes, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Sin Medias Tintas RD. En el día de hoy, César Sánchez con ustedes para llevarles lo más importante y actual del acontecer político nacional e internacional. Nuestro compañero Ramón Valdellá, que está en unas diligencias personales en el interior del país, y la próxima semana, en la próxima entrega, estará nuevamente con nosotros. Bien, iniciamos el contenido del día de hoy con una información que nos sirve Wilson Camacho, y es que sobre el caso de Senasa pronto habrán noticias. Bien, ustedes saben que el caso de Senasa escandalizó prácticamente a toda la República Dominicana porque se descubrió que había toda una red y todo un entramado tendente, primero, a limitar en cierto modo la atención que podían recibir los pobres de la República Dominicana, que son la mayoría de las personas que tienen un carnet de Senasa, son pobres de la República Dominicana. Entonces, esta red se dedicaba a defraudar el Estado dominicano usando como pantalla, si se quiere, un supuesto sistema de atención efectiva para todos los afiliados a Senasa, sobre todo a los afiliados al régimen subsidiado, y por ende esta defraudación no solamente limitaba las posibilidades de atención a las personas de escasos recursos, sino también que a través de todo este entramado se llenaban los bolsillos varias personas, varias instituciones, incluso algunas de ellas reconocidas, algunas de ellas que presentaban incluso ante los ojos de la gente un crecimiento inusual, un crecimiento desproporcionado, un bienestar, una prosperidad inusitada. Y entonces, al destaparse este escándalo de Senasa, se entiende que muchas personas deben verse en algún momento en el banquillo de los acusados, y la gente se ha quedado a la expectativa, sobre todo a la expectativa, esperando a ver qué va a ocurrir con el caso de Senasa, quiénes van a caer en el caso de Senasa, qué instituciones de las que se mencionaron en este caso tienen o no tienen culpa, qué grado de culpa o qué grado de participación tienen algunas personas connotadas y algunas instituciones, repito, sobre todo del ámbito privado, que la gente le iba ganando buena voluntad por la forma diferente en que se estaban manejando, y sin decir nombres, sobre todo con el caso de los medicamentos. Por ahí va la cosa. ¿Qué responsabilidad tenía quien dirigía Senasa para la época? El doctor Santiago Jacim, etcétera. Ahí se habla fundamentalmente de un entramado, y cuando se habla de un entramado, se habla de muchas personas, de muchas empresas, de muchas instituciones que se confabulan y actúan en conjunto para obtener de manera ilícita recursos, de manera abusiva, realizando cobros, de manera fraudulenta, realizando cobros, teniendo preferencias en la oferta de sus servicios o de sus productos, etcétera. O sea que este caso de Senasa, definitivamente, cuando comiencen a estar todos los que son, posiblemente nos llenemos de sorpresa y de estupor. Pero esperamos que la justicia haga un trabajo eficiente y que en este caso caiga todo el que tenga que caer, porque en la República Dominicana tiene que presentarse tarde o temprano un caso como que la forma en que se aborde y se castigue a quienes participaron en el mismo, como que se convierta en un disuasivo para que en lo adelante a quien se le ocurra, a quien se ponga creativo para buscar formas de defraudar el Estado dominicano y de defraudar al pueblo dominicano, porque repito, usted atentar contra la operatividad de Senasa
es atentar contra la mayoría de los dominicanos de escasos recursos, que repito, el mayor número de afiliados de SENASA están en el régimen subsidiado. Entonces, en lo adelante, si se castiga de manera ejemplar a quienes tienen que ver con esto, es posible que en otros casos o en otras instituciones, quien se ponga creativo y entienda que puede defraudar al Estado, lo piense no 2 ni 3 veces, sino que o lo piense muchas veces o definitivamente entienda que no debe hacerlo. El 64%, ustedes saben que se habla mucho del tema de la igualdad, del tema de que el hombre y la mujer deben estar en los partidos en igual cantidad de miembros. Si hay 50 hombres, que hayan 50 mujeres. Si hay 50 puestos para diputación, que hayan 25 de hombres y 25 de mujeres. Pero, sin embargo, en los casos, y no lo veo mal, porque yo entiendo que a esta institución que voy a señalar, sobre todo, se llega por méritos propios. Lo que quiero es dejar en el entendimiento de ustedes es que cuando en cualquier área política, social, económica, del arte, educativa, los hombres superan en cantidad significativa a las mujeres, surgen voces que piden la igualdad en la participación y todo esto. Y yo siempre he estado de acuerdo con esto, pero no en la forma que muchas veces se procura, porque sobre todo en la parte de la política, muchas mujeres quieren que les regalen posiciones, que les regalen cuotas. O sea, no fajarse a buscar una posición, sino que por el hecho de ser mujer le permitan ser candidata a diputada, que por el hecho de ser mujer haya que poner en la boleta de tal o cual partido un número determinado de mujeres. O sea, yo entiendo que luchando en igualdad de condiciones las cosas se pueden lograr. Bueno, en este caso que quiero hacer referencia es el Poder Judicial Dominicano, donde el 64% de los integrantes son mujeres. En el Poder Judicial de la República Dominicana, la mayor parte de jueces son juezas, la mayor parte de fiscales son también damas que realizan esa labor, y en otras áreas importantes, operativas y administrativas del Poder Judicial, el 64% de los integrantes son mujeres, y yo lo veo muy bien eso, repito, porque el Poder Judicial sobre todo, o al Poder Judicial sobre todo, se llega por méritos. En la mayoría de los casos se llega por méritos. Bueno, es posible que un ascenso en un momento u otro reciba una salpicadura de la política, pero entrar como tal al Poder Judicial regularmente es algo que se consigue a través de méritos profesionales, de capacitación y todo eso. Así es que positivo el hecho de que una mayoría de mujeres sean las que estén manejando y estén incluso encargadas de impartir justicia en los tribunales de la República Dominicana. En relación al tema sonado y cacareado de la resolución del Tribunal Constitucional, donde permite o despenaliza, vamos a decir ya constitucionalmente, el hecho de las relaciones entre homosexuales en los diferentes cuerpos policiales y castrenses del país. ¿Qué opinión yo tengo sobre esto? Al margen de todo, porque lo que se ve un poquito llamativo y negativo es el hecho de que se enfoque por el área de las relaciones homosexuales. ¿Y qué ocurre? Bueno, en empresas privadas hay homosexuales trabajando, en las clínicas y en los hospitales hay homosexuales trabajando que incluso
evidencian por su manera de manejarse que son homosexuales. Entonces, lo del tema de las relaciones es lo que no me queda como muy claro por el hecho de que al margen de todo, en una institución como tal, usted va a trabajar independientemente de su preferencia sexual, porque incluso la preferencia sexual de una persona, de hecho, se manifiesta de forma privada, de manera privada. O sea, de manera privada, toda persona tiene la libertad de sexualmente practicar con quien lo entienda. O sea, de practicar su vida sexual o de tener su vida sexual con quien lo entienda de manera privada. Entonces, el hecho de que a través del Tribunal Constitucional se abordara este tema pone a uno a pensar como que hay cosas más interesantes que tratar o que abordar que esas, porque repito, yo recientemente, por situaciones laborales, me he estado moviendo en actividades y he tratado con oficiales de distintos cuerpos castrenses, de distintos cuerpos militares, de la policía, donde uno percibe, vamos a decirlo así, percibe que algunos de esos miembros de esas instituciones, por eso digo, oigan la palabra que utilizo, uno percibe, porque regularmente las personas homosexuales, porque no es peyorativo el tema o el término de homosexual, tienen ciertos ademanes y cierta forma de manejarse que evidencian ese tema de su preferencia sexual. Pero me he tratado con personas, primero, capacitadas, respetuosas, que hacen a la perfección o desarrollan a la perfección el trabajo o dirigen a la perfección la división dentro del cuerpo para el que trabajan de manera eficiente. Entonces, como que una cosa yo encuentro que no tenía que ver necesariamente con la otra. El tema ya de que se aborde por un asunto de las relaciones, como que en sentido general en República Dominicana no somos muy dados a permitir que personas que tengan relación trabajen en instituciones o empresas que no sean de su propiedad. ¿A qué me refiero? Y todo el mundo lo sabe, eso no es un secreto. Si usted trabaja en una empresa privada y se descubre que usted tiene una relación con otra persona de esa empresa, en el mejor de los escenarios los mueven de departamento, en el mejor de los escenarios, y en otros escenarios la empresa termina prescindiendo de los servicios de la persona, digamos que es más fácil para la empresa encontrarle un sustituto, porque siempre dice la gente que nadie es imprescindible en las empresas o en las instituciones, pero hay casos en los que conseguirle un sustituto a una persona no es imposible, pero se hace bastante difícil. Entonces, eso ocurre en la milicia, eso ocurre en las instituciones públicas y eso ocurre en las instituciones privadas, donde, repito, en la República Dominicana no somos muy dados a permitir que personas que tengan una relación sentimental trabajen juntos. Si es en un departamento, los separan. ¿Y por qué los separan? Bueno, pero hay asuntos que son lógicos. Si usted tiene una relación sentimental con una persona y hay algo que puede afectar a esa persona o a usted le toca decidir en una decisión crucial entre una persona y la otra, su opinión puede verse afectada por el tema de los sentimientos que usted siente hacia esa persona. Entonces, en definitiva, repito, he visto personas que presumo en diferentes cuerpos policiales, militares, etcétera, que presumo que pueden ser homosexuales, pero entiendo que eso no le quita capacidad,
no le quita seriedad al trabajo que puedan realizar y creo que tampoco eso afecta a la institución siempre y cuando, repito, lo de sus preferencias sexuales se manifieste y se realice de forma privada. Vamos entonces a un primer corte y al retorno seguimos con más del contenido de Sin Medias Tintas RD. Bien amigos, retornamos con el contenido del día de hoy de Sin Medias Tintas RD. Ustedes saben que el expresidente Hipólito Mejía se caracteriza por ser una persona espontánea, que tiene salidas que a veces son sorprendentes, que son jocosas. En este caso, en el caso que estuvimos tratando para cerrar el bloque primero, el primer bloque del programa del día de hoy, el expresidente Hipólito Mejía, al ser abordado sobre este particular, expresó lo siguiente: yo estoy sorprendido de eso, dijo el expresidente Hipólito Mejía, sobre sanciones a relaciones homosexuales, en las Fuerzas Armadas o en los cuerpos militares y policiales del país. Y yo sí he notado, y aparentemente todo tiene que ver con la política, todo tiene que ver con la política, todo tiene que ver con manejo, porque a pesar de que el expresidente Hipólito Mejía se expresó en torno a este tema, como que lo he visto últimamente manejarse con más cautela y posiblemente los asesores de campaña o de pre-campaña de su hija Carolina Mejía se reunieron con ella y con su padre, el expresidente Hipólito Mejía, y le dijeron, posiblemente le sugirieron que tratara de moderar un poquito su lenguaje y posiblemente también que limitara su participación en medios de comunicación. Y por lo menos en el tema de la prudencia, he observado últimamente un Hipólito Mejía que luce ante las cámaras más maduro y más cauto. Así es que, pero esto ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha estado aquejado por problemas de salud en las últimas semanas y posiblemente podríamos decir que en los últimos meses ha tenido que salir con cierto nivel de regularidad a recibir atenciones médicas fuera de la prisión donde se encuentra en Brasil, y entonces él y su cuerpo de abogados han pedido que por los problemas de salud que afectan y aquejan al expresidente se le otorgue la posibilidad de cumplir su pena de manera domiciliaria. Hay formas claras y eficientes de saber si realmente el expresidente Jair Bolsonaro se encuentra en un estado de salud en el que cumplir su condena en la cárcel le sea imposible, le sea difícil o le sea dificultoso. Yo creo que es un caso incluso que políticamente puede asumir el presidente actual de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y si, repito, si la situación en realidad amerita eso, yo creo que el hecho de otorgarle prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro, quien no es santo de mi devoción, más que posiblemente afectar la imagen de Lula da Silva, yo creo que hasta lo engrandece. Porque Bolsonaro sí actuó de manera política, de manera feroz a Lula da Silva cuando era expresidente de Brasil, incluso con un juez que tenía mucha reputación y aparentemente entonces cogió para atacar a Lula da Silva, o matizó más bien su carrera y su impronta con temas de política, y Lula puede dejar esa parte en el pasado. Y repito, si Bolsonaro debe cumplir de manera domiciliaria su prisión, pues
es un caso que se puede evaluar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había tenido unos cruces de poco amigos con el electo alcalde de Nueva York, tras reunirse con él, tuvieron una reunión, tras reunirse con él, prometió desde el gobierno ayudarlo a impulsar algunas de las medidas que fueron parte de las promesas de campaña del nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Así es que yo veo como positivo esto, porque mantener estos dimes y diretes no llevan a nada. Nueva York está ahora mismo atravesando uno de los problemas más graves de su historia con el tema de la delincuencia y la criminalidad, y es una de las cosas que deben abordarse, y no hay dudas de que si el gobierno federal de Estados Unidos ayuda en la medida de las posibilidades a trabajar esta parte de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento de Nueva York, el tema de la seguridad ciudadana, pues Donald Trump también al final será visto con mejores ojos por los residentes de New York. Recuerden que New York es posiblemente la urbe más diversa étnicamente del mundo, o una de las más. Y entonces todo lo que huele a inmigrante en Nueva York durante la gestión de Donald Trump ha sido perseguido, ha sido atacado, han sido apresados los inmigrantes. Los inmigrantes están inquietos e intranquilos en Nueva York, porque incluso a veces hasta personas que tienen su estatus migratorio regular, que ya son residentes, que ya son ciudadanos, han tenido que vivir amargos momentos por el tema de la represión que ha impuesto contra, repito, todo lo que huela a inmigrante el gobierno de Donald Trump. Y siguiendo en la ciudad de Nueva York, miembros de los trinitarios fueron arrestados por robos a mano armada. Ustedes saben que hay una pandilla de dominicanos en Nueva York que usó uno de los nombres más burdos y, si se quiere, de burla que podían ellos elegir. Ellos se llaman los Trinitarios, y ustedes saben que la Sociedad Secreta La Trinitaria fue el movimiento que condujo hacia la independencia de la República Dominicana. Entonces, estos maleantes que están radicados en la ciudad de Nueva York se autodenominaron como los Trinitarios. ¿Y qué hacen ellos en New York? Han matado personas, han matado policías, atracan a los dominicanos y a otros ciudadanos de Nueva York, que son personas honradas y de trabajo, y mantienen en ascuas a todo el que reside en New York, incluso con procesos criminales y delincuenciales que en su forma operativa se parecen mucho a algunos asaltos y atracos que usted ve en motocicletas que se realizan en República Dominicana en las redes sociales. Miren, aunque esto se trata de una compañía privada, no es menos cierto que una gran parte de los dominicanos conocen la línea aérea Arajet, que es una línea que ha venido a ofrecer un servicio de calidad con vuelos hacia diferentes destinos a precios que hacía mucho tiempo que uno no veía en la República Dominicana. O sea, ya usted viaja a varios países de Centro y Suramérica a precios con Arajet, señores. Es más, yo estaba hablando recientemente con una amiga que trabaja con temas migratorios en sentido general, y ella de manera particular disfruta mucho de viajar fuera del país. Y ella me comentaba que ella hizo un viaje a Colombia, se fue en Arajet con 2 de sus hermanas y su hijo, y el equivalente a lo que ellos gastaron en ese viaje de ida y vuelta a Colombia, que obviamente a veces una de las cosas que más encarece un viaje es el boleto de avión. Ella me dijo que el equivalente a lo que ella gastó, o a lo que gastaron sus hermanas y ella gastó con su hijo,
el equivalente en precio, es muy parecido a que lo que ellos duraron en Colombia, que fue una semana, se fueran para un resort del área de Punta Cana, por ejemplo, o del área de Bávaro. Entonces, repito, el tema de Arayet y sus precios permite entonces que los dominicanos puedan viajar hacia Estados Unidos a mejores precios. Entonces, ellos inauguraron una nueva ruta, porque ya recuerden que entre República Dominicana y Estados Unidos está la política de cielo abierto, y entonces Arayet ha ido agregando vuelos a distintas zonas de los Estados Unidos y actualmente entonces inauguraron la ruta Santo Domingo-Boston. Ustedes saben que posiblemente, o creo que no posiblemente, después de New York, la parte de Estados Unidos donde hay más dominicanos posiblemente sea Boston. Y entonces el hecho de que se haya sumado esta ruta es bastante positiva para los dominicanos, y el precio al que pueden adquirir sus boletos de vuelo para venir a la República Dominicana o trasladarse desde la República Dominicana hacia Boston. Y entonces con esta ruta Santo Domingo-Boston ya suman 6 los destinos que ha agregado Arayet para viajar desde la República Dominicana hacia Estados Unidos y viceversa. Así es que en buena hora este anuncio. Ustedes saben que hace unos meses ya explotó un escándalo con la cooperativa de Herrera, COP Herrera. COP Herrera, donde se descubrió que incluso algunas personalidades importantes y renombradas del país tenían cantidades importantes de recursos en esa cooperativa. Entonces el fraude que se cometió ahí, donde ya hay órdenes y apresamientos para los ejecutivos de esta institución, se habla de un fraude que de manera general asciende a unos 2.500 millones de pesos. ¿Y qué ocurre? Que las víctimas de esta estafa están pidiendo la devolución de sus ahorros. Regularmente en estos casos, ¿qué se investiga? Bueno, se trabaja con las cuentas de los ejecutivos de la institución, de los movimientos últimos que han hecho, los movimientos de manera lícita, porque regularmente el que está, como dice el pueblo popularmente, haciendo lo mal hecho, se cuida muchas veces de, como dice el pueblo también, de no poner todos los huevos en una misma canasta. Y entonces estas personas, aunque mueven parte de su dinero en el mercado abierto, a través de bancos y de otras instituciones financieras, pues también suelen clavar cierta cantidad de dinero en áreas a donde la justicia incluso no tiene acceso, y luego esas personas cumplen un tiempo en prisión, que es lo que se espera, que ocurra con todos los que están vinculados, en este caso de COP Herrera, que sean llamados por la justicia y que paguen. Entonces esas personas cumplen 4, 5, 6 años de prisión, y cuando salen, todo el mundo percibe y se da cuenta que todavía siguen siendo personas adineradas. Entonces muchas veces, repito, esto es lo que ocurre, pero ojalá, no sé si ellos tenían algún tipo de seguro para los fondos que movían, o si el Estado de alguna forma puede asumir parte de las pérdidas que sufrieron los que tenían su dinero y que confiaban en COP Herrera y que confiaban incluso en el sistema de supervisión del área cooperativista en la República Dominicana, que incluso hay una institución que se llama IDECOP, que se ha convertido en los últimos años en un premio de consolación que da el gobierno de turno. Oigan bien lo que dije, no dije ni este, ni el anterior, ni el pasado. El gobierno de turno entrega el IDECOP a algún partido minoritario que les haya apoyado en el previo proceso electoral a esa designación. Entonces, cuando usted tiene su dinero en una cooperativa, usted confía en que aparte
de la trayectoria positiva que pueda tener la cooperativa y todo eso, usted también confía que las autoridades, a través del órgano que supervisa el desempeño y las operaciones de las cooperativas en la República Dominicana, usted espera que ese órgano esté haciendo su trabajo y que el dinero que usted tiene no corra peligro. Así es que, repito, se habla de unos 2.500 millones de pesos. Uno de los más connotados ahorristas o que movía su dinero a través de esta cooperativa fue o es Rafa Rosario, líder de la orquesta Hermanos Rosarios, quien informó en su momento que tenía unos 10 millones de pesos en esa cooperativa. Y repito, está el caso de Rafa, pero está el caso del pequeño comerciante que quizás tenía 300, 400 mil pesos como parte de lo que generaba su negocio, confiado en que su dinero ahí podía crecer y todo eso. Y ojalá que haya una forma de subsanar y de que las pérdidas económicas que en este caso están sufriendo los ahorristas y los miembros de COP Herrera, pues que el Estado pueda de algún modo y que pueda de algún modo también incautándole bienes a esas personas, embargándole sus cuentas, que pueda de algún modo resarcirse o de manera total o con el menor daño posible las pérdidas que afectan en este momento a todos los socios, porque el que tiene dinero en una cooperativa es un socio de la cooperativa. Que todos los socios de COP Herrera afectados puedan recibir de algún modo y en un tiempo que no sea muy largo, que no sea muy extenso, su dinero, el dinero que ahorró con sacrificio y con seriedad, cumpliendo siempre con una institución que sin usted saberlo, sin usted sospecharlo, se estaba dedicando a malversar y a gastar de manera alegre el dinero que usted por confianza había puesto en sus manos. Vamos a un nuevo corte y al retorno seguimos con más de Sin Medias Tintas RD. Bien amigos, continuamos con el desarrollo de Sin Medias Tintas RD. Ustedes saben que República Dominicana tiene particularidades y formas muy llamativas de nombrar las enfermedades. Por ejemplo, algo típico en República Dominicana es lo que se llama una gripe mala. Usted ha oído, ¿verdad?, ese término. Anda una gripe mala, que es un término que se usa mucho aquí en la República Dominicana. Y entonces, la gripe mala que anda ahora mismo en República Dominicana se llama influenza. Y entonces, en una gran parte de hospitales del país y en los centros de vacunación que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, que son centros donde a las personas se les vacuna de manera gratuita, está disponible la vacuna para la influenza y entonces el Ministerio de Salud Pública hace un llamado de urgencia a la ciudadanía y a todos los dominicanos a vacunarse contra la influenza. Es cierto que la etapa que vivimos con el tema del COVID-19 ha dejado a muchas personas incrédulas, con dudas cuando se habla del tema de vacunas, pero la vacuna contra la influenza tiene muchos años de aprobada y su eficiencia también está comprobada y entonces todo el dominicano que está recibiendo esta información que trate en la medida de sus posibilidades de dirigirse a un centro de vacunación para vacunarse contra la influenza y también el Ministerio de Salud Pública advierte a las personas sobre el mal uso de los antibióticos. ¿Y a qué se refieren las autoridades con esto cuando hablan del mal uso de los antibióticos? Aquí cualquier persona, cuando tiene un dolor de muela, cuando tiene una infección de orina, cuando tiene un absceso, a lo que la gente le llama naciosiego, que produce fiebre, la gente suele ir a la farmacia y pedir un antibiótico X de X cantidad de miligramos y entonces es bueno que la gente sepa que cada padecimiento lleva un tipo de antibiótico específico. O sea, no hay un antibiótico genérico
que trabaja para todos los padecimientos que puede tener un ser humano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted utiliza antibióticos de manera irregular, oiga lo que hace su cuerpo. Su cuerpo crea resistencia a que cuando usted realmente utilice el antibiótico para el padecimiento que usted tiene, si usted lo usó anteriormente de manera incorrecta, entonces ese antibiótico, cuando usted se lo toma ya recomendado por un médico, por ejemplo, entonces el antibiótico no le hace efecto. Eso es lo que ocurre cuando las personas se automedican. Hay determinados productos que en mercadeo se llaman over the counter, que son productos para el dolor de cabeza, productos para la fiebre, que sí su eficiencia está comprobada. Usted puede en ese caso comprar el medicamento que usted siempre ha utilizado para el dolor de cabeza o para la fiebre o para las alergias. Incluso hay medicamentos ya incluso en categoría de genéricos que trabajan el tema de las alergias. Pero repito, cuando usted requiere antibióticos para un padecimiento que es regularmente porque usted tiene alguna infección en una parte de su cuerpo, cada tipo de infección de su cuerpo lleva un tipo de antibiótico diferente y entonces por eso usted debe ir al médico y no hacer de manera alegre lo que hacen muchos dominicanos, repito, que van a cualquier farmacia y piden un antibiótico de X cantidad de miligramos. Otra cosa que tienen los antibióticos. A veces el tratamiento de un antibiótico lleva una cantidad de días específicos y la gente también no solamente utiliza de manera incorrecta el antibiótico que lleva, sino también que lo utiliza de manera incorrecta en la cantidad de días que debe llevar el tratamiento y qué cantidad de horas debe tomarse. O sea, son una serie de especificaciones que la gente no toma en cuenta y al final entonces termina eso revirtiéndose negativamente contra su salud a corto y a largo plazo. En otro orden, Estados Unidos, ustedes saben que una de las propuestas, si se quiere, de campaña de Donald Trump o de su discurso durante la campaña que lo llevó a lograr la presidencia de los Estados Unidos, más allá del hecho de lograr la paz con Ucrania y Rusia, donde aparentemente él incluso de manera personal se ha trazado un plazo. Él dice que espera que antes de Acción de Gracias ya se haya firmado el pacto de paz entre Rusia y Ucrania. Y dentro de las cláusulas que tiene este posible acuerdo de paz es el que Ucrania tenga que ceder parte de los territorios que ha tomado Rusia durante la guerra. Está el caso de Crimea también, que es una zona rica en minerales, en hidrocarburos, etcétera. Y entonces está el hecho, o estaría, lo que está sobre la mesa es ver si Volodymyr Zelensky va a aceptar entonces las condiciones que ya tiene Estados Unidos y que tiene Donald Trump. O sea, ya ellos tienen un manifiesto de acuerdo de paz que tendrían que firmar Vladimir Putin y tendría que firmar Zelensky. Y entonces se estaría llegando a la paz. Pero, ¿qué ocurre? Que Donald Trump, otro de sus planes u otra de sus propuestas era también trabajar en contra de lo que aquí llamaban la agenda LGBTQ, que era el tema de la ideología de género, la diversidad y todo esto. Y entonces, actualmente Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas reportar los países que promueven el aborto, la eutanasia y la diversidad. ¿Qué tipo de represalia pudiera tomar Estados Unidos contra un país que esté promoviendo esto? No sabemos, eso no está establecido, pero al menos aparentemente, como dice la gente, lo van a tener en la mira. Por otro lado, se ha estado también promoviendo la idea, incluso desde la ONU,
de que hay un acercamiento entre Nicolás Maduro y Donald Trump, o como le dice Donald Trump, Mr. Trump, que hay un acercamiento entre Mr. Trump y Nicolás Maduro. Y entonces, Donald Trump, bueno, primero ha circulado la información, es dentro de la misma información, de que Maduro hizo una propuesta a Estados Unidos de durar 2 años en el gobierno y entonces dejar el poder. Lo que Donald Trump y Estados Unidos no aceptaron. Entonces, Donald Trump dice, a propósito de que se está promoviendo el hecho de que hay un acercamiento entre Maduro y Trump, donde Maduro dice que el que quiera hablar con Venezuela debe hacerlo face to face. Maduro, cuando habla inglés, suena bastante gracioso. Entonces, Donald Trump riposta a esa afirmación de Nicolás Maduro con lo siguiente. Él dice que pronto hablará con Maduro, pero que tiene algo muy específico que decirle. Mientras eso ocurre, se informa del sobrevuelo de al menos 5 aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. Aunque Trump dice que tiene intenciones de dialogar con Maduro, en lo que eso se produce, entonces hay movimientos y ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela, como diciéndole a Nicolás Maduro, seguimos aquí, te tenemos en la mira. Mientras eso se desarrollaba, entonces Maduro recurre a su fe cristiana y dice que Jesucristo es el dueño de Venezuela. No es él ni es Diosdado Cabello. El dueño de Venezuela actualmente, según Maduro, es Jesucristo. Finalmente, la embajadora de los Estados Unidos, Lea Francis, presentó sus credenciales ante el presidente de la República, Luis Abinader, y habla de que el interés de ella en su labor diplomática en República Dominicana será fortalecer aún más los lazos y vínculos históricos y comerciales que existen entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Pero hay un dato interesante de esta señora, y es que se ha informado que ella era o fue en algún momento de su vida profesional agente de la CIA. O sea que esta embajadora que tenemos en República Dominicana de Estados Unidos tiene habilidades posiblemente y conocimientos tácticos muy por encima de la media de los embajadores que tiene Estados Unidos en algunos países. O sea que posiblemente aquí hayan o tengan las autoridades en algunos casos que moverse con cautela. Hoy, en la cárcel de Las Parras, se estaría completando entre el día de ayer y hoy temprano en la mañana el traslado de los primeros 2.400 internos del penal de La Victoria que fueron o iban a ser trasladados a la nueva cárcel de Las Parras, que ya tiene una parte de su estructura hábil para recibir, en este caso, a 2.400 internos del penal de La Victoria. Y ojalá que de manera general este traslado y este proceso de que busca o que procura a corto y mediano plazo que desaparezca el horripilante penal de La Victoria, donde caer es una derrota. O sea, caer en la cárcel de La Victoria es la peor derrota que puede sufrir un ser humano. Los comerciantes del entorno del nuevo penal de Las Parras también están optimistas con esto porque entienden, y eso regularmente ocurre, que la economía en ese entorno se va a dinamizar, porque ustedes saben que las cárceles tienen días de visita y personas, familiares y amigos de los internos van a visitarles, y ese movimiento alrededor dinamiza la economía porque la gente compra refresco, compra picadera, compra lo que sea, y ellos esperan que el movimiento de los internos de La Victoria hacia allá se convierta en un asunto y en un hecho
positivo. Bien, amigos, de este modo finalizamos la entrega de hoy de Sin Medias Tintas RD. El próximo sábado nuevamente estaremos con ustedes en otra entrega más de Sin Medias Tintas RD. Tengan un resto y feliz fin de semana. Bye bye.